fue el precio de mi salvación, y me acercaste a tu corazón. Vamos a tomar nuestras Biblias, hermanos, como lo hacemos cada domingo. Y recitar nuestro credo dominical para prepararnos a escuchar la palabra de Dios. Esta es la palabra eterna de Dios, hermano. No debe minimizar la importancia que tiene cuando nosotros venimos aquí. La gran bendición que tenemos, hermanos, es que no depende de cuánta gente escuche la palabra de Dios. Dios nunca está interesado en la cantidad de gente que escuche la palabra de Dios, sino en que la escuche. 1 o millones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, es suficiente. No necesita audiencia. Su palabra es y sigue siendo y será. Así que nosotros debemos de sentirnos privilegiados, hermanos, de poder venir y escuchar la palabra del Dios Todopoderoso. Le decimos al Señor, entonces, esta es la palabra de Dios, y cuando se abra, estaré atento para escucharla, reverente para oírla, emocionado para aprenderla y sensible para recibirla. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Vuelva su Biblia conmigo al Evangelio según San Mateo, hermanos, donde hemos estado meditando ya por esta cuarta semana ya. Y vamos a meditar siempre en los versículos 15 al 31 del capítulo 27, aunque ahora no lo vamos a leer, vamos a ir de lleno al mensaje, porque lo hemos leído ya suficientes veces como para cuando regresemos a él, a medida que avanzamos en el mensaje, podamos recordar. Mateo capítulo 27, versículo 15 al 31, pero abra su Biblia allí porque es donde vamos a tocar los puntos de esta tarde. Y entonces acompáñenme en una oración al Señor para pedir su bendición. Señor Dios, te damos infinitas gracias, Señor, porque nos haces partícipes, Señor, de este privilegio, Señor, que muchas veces no alcanzamos, Señor, mi Dios, a comprender
la magnitud, Señor, la importancia y el valor que tienen. Señor, hay millones de personas que están indiferentes, Señor, a tu palabra, que están reacios, Señor, a escucharla, y que hay veces ni siquiera tienen tiempo o muchas veces no tienen el lugar, la facilidad, Señor, de poder, Señor, abrir tu palabra, y mucho menos, Señor, que alguien se las pueda, Señor, enseñar. Y Padre, nosotros nos sentimos privilegiados, Señor. Padre, ayúdanos a tener ese mismo deseo, Señor, esa misma ansiedad, Señor, del salmista cuando decía: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Señor, pedimos, Padre, que nos des corazones sensibles, mente, Señor, enfocada, Señor, a lo que tú quieres que aprendamos en esta tarde, en esta mañana. Que, Señor, la honra y la gloria sean para ti, Señor, a medida que tu palabra hace efecto en nuestras vidas y nos transforma, Señor, nos cambia, nos enseña y nos ilumina, Señor, Padre, para poder vivir una vida de acuerdo a tu santa voluntad. Bendice tu palabra, Señor. Que tú seas glorificado, Señor, Padre, a través, Señor, de nuestra vida, siendo transformada por ella. Y que sea tu palabra, y solo tu palabra, como los reformadores decían, que sea la única regla de fe y conducta para nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Asiento, por favor, hermanos. Tome asiento. Cuando una sociedad, hermanos, está influenciada por la religión, la cultura y el gobierno, que casi siempre tienen una hostilidad y una oposición y enemistad contra la persona, la autoridad y la palabra de Jesús, esta sociedad no puede afectar positivamente la vida o los valores, hermanos, o el comportamiento de las personas. Y si usted ha estado aquí, y a los que nos escuchan por nuestras plataformas, y ha leído el texto de Mateo capítulo 27, versículo 15 al 31, eso es exactamente lo que observamos en esos textos. Durante el juicio de Jesús, hermanos, la sociedad fue influenciada por la religión, la cultura, de manera completamente opuesta a la persona y a la autoridad y a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y no nos extraña, hermanos, porque lo que podremos ver en ese pasaje, hermanos, es que la religión rechazó a Jesús. No quiso reconocer quién Él era. La cultura completamente lo ignoró. Quiso eliminarlo de todas sus costumbres y tradiciones que no son necesarias para el Señor, pero lamentablemente eso es lo que sucedió. Y la sociedad, hermanos, lo llevó a la muerte. Si usted observa, hermanos, el pueblo dice que cuando Pilato les ofreció tomar una decisión de quién llevar a la muerte, ellos eligieron a Jesús. La sociedad, hermanos, el pueblo, la multitud que está representada allí como sociedad, hermanos, llevó a la muerte al Señor. Y no crea que fue una decisión impulsiva. No, fue una decisión llevada, hermanos, por la gran hostilidad ya que la religión y la cultura habían influenciado esta sociedad. Y la reacción de ellos se ve, hermanos, al verse influenciados especialmente por la religión, como dice el versículo 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud, o sea, a la sociedad, a la gente, que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto, dice. La religión lo rechazó, la cultura lo ignoró y la sociedad lo llevó a la muerte. Y esto no puede ser el reflejo de una sociedad muy buena, hermanos. No puede ser. Es más,
El escritor y dramaturgo español dijo esto sobre la sociedad. La sociedad es un organismo podrido, dice, que se conserva bajo el hielo de la hipocresía. Nosotros cada día nos estamos dando cuenta, hermanos, no solo por este texto, porque lo hemos leído ya algunas veces y nos estamos dando cuenta, hermanos, que la sociedad entera, hermanos, se opuso a Jesús. La sociedad entera, hermanos, fue hostil a la persona de Jesús. No quiso aceptar quién él era. No quiso aceptar sus palabras. No quiso aceptar su autoridad. Y tal como lo decía este dramaturgo español, es un organismo podrido que se conserva bajo el hielo de la hipocresía. Aparentemente la sociedad, hermanos, es buena. Aparentemente la sociedad ha tenido una buena influencia sobre los valores, sobre el comportamiento de la gente, pero cuando examinamos, hermanos, con cuidado lo que esta sociedad del tiempo de Jesús, y no nos extraña ahorita tampoco la sociedad de nuestro tiempo, se ve claramente, hermanos, que era una sociedad hipócrita, era una sociedad inmoral, era una sociedad, hermanos, completamente opuesta a lo que Jesús era y enseñaba. Y la sociedad del tiempo de Jesús, hermanos, como la de hoy, no ha mejorado. No ha tenido ni un mínimo de avance en cuanto a su carácter y su comportamiento, especialmente en cuanto se refiere a su reacción ante la persona o la autoridad o la palabra de Jesús. Pablo, hermanos, no describió a una sociedad de su tiempo como muy buena. Si usted lee parte de lo que él dijo acerca de esta sociedad o de la sociedad de su tiempo, que si usted la compara con la de nosotros no ha cambiado nada. En su carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 15, Pablo dice esto: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una sociedad o de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, dice Pablo, resplandecéis como luminarias en el mundo. En medio de una generación maligna y perversa. Y cuando vamos a observar, hermanos, lo que la sociedad hizo con Jesús, hermanos, no nos queda la menor duda, hermanos, que es una sociedad, tal como Pablo la describe, maligna y perversa. Dicho sea de paso, eso nos debe de alertar, hermanos, que nuestros hijos, nosotros mismos, estamos rodeados de un peligro constante, hermanos, porque vivimos en medio de una sociedad maligna y perversa, en un mundo, hermanos, que cada vez más tiene una fuerte oposición en contra de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo quieren eliminar de cualquier institución, de cualquier actividad, hasta de la influencia religiosa, hermanos. Ya usted hace poco ya no iba a poder decir Merry Christmas, Merry Christmas. Ya no. Y si queremos, hermanos, tener una verdadera definición de lo que es una sociedad y especialmente su comportamiento, no vamos a ir a los sociólogos, no vamos a ir a los diccionarios, hermanos. No vamos a ir a las opiniones de los políticos, de los grandes personajes. Quiero darle la definición que Dios hace de la sociedad. Y no solamente la sociedad de ese tiempo, pero estoy seguro que es la misma definición que Dios usaría de la sociedad de hoy. ¿Quiere una definición de Dios acerca de la sociedad, de su comportamiento? Isaías capítulo 5, versículo 16. Note lo que el Señor Jesús dice. Perdón, lo que Dios dice acerca de esta sociedad. Que dicho sea de paso, sería lo mismo que Jesús dijera. Dígame si no esta es una definición perfecta, hermanos, de lo que es nuestra sociedad hoy.
Isaías 5, versículo 16 en adelante. Hay de los que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar la bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Y eso es exactamente lo que hicieron con Jesús, hermanos. Pidieron, hermanos, un maligno. Pidieron un malvado. Pidieron un hombre malhechor, un ladrón, un homicida. Y llevaron a la muerte a un justo, a un inocente, a un santo, a un bueno. Y al justo, dice, quitan su derecho. No es la cita. ¿No? 5:20. 3:20, perdón. ¿3:20? 5:20. 5:20, perdón. Y al justo quitan su derecho. Y si podríamos resumir, hermanos, lo que la sociedad hizo con Jesús durante ese juicio, eso es exactamente lo que el Señor está describiendo. Es una sociedad, hermanos, que a lo malo le dice bueno y a lo bueno malo, dice, que hacen de la luz las tinieblas y de las tinieblas la luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Se ha dado cuenta cuánta propaganda hay para que los niños no beban soda? ¿Se ha dado cuenta cuánta propaganda hay de la cantidad de azúcar que hay en una bebida de sodas, de jugos? ¿Se da cuenta cuánto se alarma la gente cuando ve la cantidad de soda o de dulces que comen los niños? ¿Y cuántas prohibiciones hay? Pero cuánto de esa propaganda se enfoca también en cuanto al tabaco, en cuanto a la cerveza, en cuanto al alcohol. De hecho, ponen los comerciales del alcohol, hermanos, con gente muy contenta, muy feliz, muy satisfecha. A lo amargo le dicen dulce y a lo dulce le dicen amargo, o lo ponen. Esta descripción de esta sociedad, hermanos, se hizo más de 500 años antes de Cristo. Y no había cambiado nada, hermano. Ni ha cambiado nada en 2000 años, hermanos. No ha cambiado nada. Seguimos en las mismas, hermanos. Porque es el mismo ser humano, hermano. Porque es la misma naturaleza. Where's Manuel? ¿Dónde está Manuel? ¿Puede quitar la pantalla, la ventana esa que está estorbando, hermanos, en la pantalla, por favor? Solo clique donde está la X. Gracias, hermano. Y deme un avance allí en la... Ya estoy cansado con Zoom, hermano. Voy a quitar Zoom de plan. Usted no puede venir a la iglesia, lo siento, ¿verdad? Porque me estorba mucho. Pero quite la ventana esa, ¿no? Donde está la X, ahí. Ok. Ahí está. A ver, ya, ok. Gracias, hermano. Perdón. La gente no se da cuenta cuánto problema trae el no estar en persona en un lugar. Y eso, por cierto, es el gobierno. El gobierno le dice bueno a estar en una pantalla y malo a estar en persona aprendiendo. Pronto se están dando cuenta del daño que le están haciendo a los niños de tenerlos encerrados en un cuarto, ¿verdad? 5, 6, 7 horas, más las que ellos juegan y se divierten allí. Pero eso sí no es malo. Eso es para protegerlos, dice. ¿Protegerlos de qué? Si se murieron quizá un niño por 1 millón de que había del virus. Pero bueno, no vamos a entrar en otras cosas porque a algunos les molesta y no.
Por lo tanto, hermanos, cuando observamos el juicio que describe Mateo, que se dio alrededor del tema que hemos titulado Jesús, la religión, la cultura y la sociedad y el gobierno. Y usted dirá, pastor, ¿por qué está usted insistiendo en tanto eso? Porque me importa la persona de Jesús, hermano. Porque la persona de Jesús para mí es lo más relevante. Porque para mí la supremacía de la persona de Cristo, la preeminencia de la persona de Cristo es algo, hermanos, que me consume. Y me da rabia, hermanos, me da, como dice Pablo cuando llegó a Atenas, me redarguye el corazón, hermanos, ver cómo esta religión, cómo esta cultura, cómo esta sociedad, hermanos, desvaloriza, hermanos, minimiza, es hostil, hermanos, hacia la persona, la autoridad y la palabra de Jesús. Y parece que la iglesia a veces ni le importa, hermanos. Le importa más lo que la sociedad dice, por medio de los políticos, por medio de los científicos, por medio de las organizaciones, de los famosos. Es una sociedad influenciada, hermanos, por un sinfín de factores, hermanos, que ninguno de ellos tiene una amistad con Jesús. La religión, hermanos, incitó a la gente a dar muerte a Jesús. Lo vimos ya al comienzo de nuestro estudio. La cultura introdujo costumbres que contribuyeron a su muerte. Tradiciones. Y ahora vemos, hermanos, que la sociedad también se implicó en la muerte y la condena de Jesús. Quiero que vaya ahora sí a Mateo 27. Y quiero que vea, hermanos, las veces representada allí a la sociedad. En el versículo 15 dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo. Ahí está la sociedad representada. Versículo 17 dice, y reunidos pues ellos, hablando de la gente, la multitud, la sociedad representada. En el versículo 20 dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud, otra vez, la sociedad representada. Versículo 21, ¿a cuál de ellos queréis que os suelte? Y ellos, hablando de la gente, las personas, la sociedad, ahí en el versículo 22 dice, y todos le dijeron sea crucificado, hablando de la multitud de la gente. En el mismo versículo 23 también dice, el gobernador dijo, pues, qué mal ha hecho, pero ellos. Y finalmente en el versículo 25 dice, respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros. ¿Ven? Aquí tenemos, hermanos, a los representantes de esa sociedad, el pueblo, la multitud, la gente. Y allí podemos incluir, por supuesto, a los gobernantes, a los líderes religiosos que eran parte de esa sociedad. La sociedad también estuvo implicada en la muerte de Jesús, hermanos, en su condena, en su rechazo, en su hostilidad hacia la persona de Jesús. No sé si a usted le duele, hermanos, hay veces que la gente confíe más en el gobierno que en Jesús. Que tome la palabra de Jesús en menos estima que la del gobierno. Que crea más a la ciencia que al mismo Jesús. Que minimice, hermanos, el poder y la autoridad, la preeminencia que Jesús tiene, hermanos. ¿Sabe cuánta gente ha muerto por defender esa causa, hermanos? Todos los apóstoles murieron por la causa de Cristo, no por la causa de la sociedad, no por la causa del gobierno, no por la causa de la cura o de la enfermedad o de alguna entidad, de la familia. Murieron por la causa de Cristo, hermanos, por defender quién Cristo era, por defender su mensaje, hermanos. Amén. Por eso murieron todos ellos, hermanos. Y por eso la sociedad, hermanos, quiere deshacerse de Jesús, porque hasta cierto punto ha tenido cierta influencia, y digo tristemente cierta influencia, porque si Jesús tuviera toda la influencia, hermanos, este mundo no estaría como está.
Wikipedia, que es uno de los diccionarios en línea de más alto prestigio, define la sociedad de esta manera. Dice, en la sociedad, el sujeto puede analizar, interpretar y comprender todo lo que lo rodea por medio de las representaciones simbólicas que existen en la comunidad. Es decir, los símbolos son indispensables para el análisis social y cultural del espacio en que se encuentra el ser humano, y a partir de la explicación simbólica de los objetos se puede adquirir una percepción una percepción global del mundo. De otro modo, toda sociedad puede ser entendida como una cadena de conocimientos entre varios ámbitos: económico, político, cultural, deportivo y de entretenimiento. Y esto es lo que afecta el comportamiento de cada individuo. O sea, la sociedad, hermanos, es una entidad, es un sistema altamente influenciable. La CDC, hermanos, que es la organización, hermanos, que tiene el control de las estadísticas y de la información más veraz, ¿verdad? Usted ahora en las noticias dice que refiérese al CDC, y el CDC, el Centro de Control para las Enfermedades, acaba de publicar, hermanos, que no hubo una pandemia. Así de sencillo. 6% de la población que fue infectada por el virus, 6%, hermanos, murieron del COVID. 94%, hermanos, murieron por otras razones, otros efectos. Pero eso no lo va a usted a escuchar en las noticias nunca, a menos que usted sea como yo, un necio. Y vaya y diga, a ver, ¿qué es lo que dice la CDC que tantos aplauden y tantos se someten a ellos? Y ayer, junto con otros hermanos, les mostré, miren lo que dice aquí. Esto no lo estoy inventando, hermano. Usted lo puede hacer, pero ¿sabe qué? Nuestra sociedad, hermanos, ya está tan influenciada que hoy en día, hermanos, no importa si usted sea una persona buena, justa, si usted no trae una máscara, es usted un sanguinario, es usted un adversario, usted quiere matar gente, usted es una persona fanática, loca. Si todos deberían de usar una máscara. Mira, hermano, yo no soy un extremista, quiero que sepan, entienda una cosa. Pero yo desde siempre supe que esta cuestión de la pandemia, hermanos, era un movimiento político. ¿Murió gente? Por supuesto que murió gente, nadie alega eso. ¿Se contagió gente? Por supuesto que se contagió gente. Yo estuve contagiado, así que no me va a decir usted, no, pastor, eso fue una teoría, yo estuve contagiado. Yo estuve a punto de morir por eso. Pero mi opinión, hermanos, y mi criterio, mi sentido común nunca cambiaron. Si la sociedad, hermanos, según Wikipedia, que es otra entidad muy respetada, no lo estoy diciendo yo, dice que la sociedad puede ser altamente influenciada por la cultura, por la forma de vida de ciertas entidades, ciertos grupos políticos, porque eso es lo que dice. Dice, es decir, los símbolos son indispensables para el análisis social y cultural del espacio en que se encuentra el ser humano, y a partir de la explicación de ellos, simbólica de los objetos, se puede adquirir una percepción global del mundo. Y esta percepción se viene del conocimiento entre varios ámbitos: económico, político, cultural, deportivo y de entretenimiento. ¿Sabe cómo está influida nuestra sociedad, hermanos, por medio de la farándula, el entretenimiento? Eso es una realidad, hermanos.
Eso es una realidad. En otras palabras, hermanos, la sociedad tiene una gran influencia de cómo se comporta, cómo se percibe y cómo se juzga todo lo que sucede alrededor de la persona. La sociedad influye cómo se trata a una persona. ¿Escuchó bien? La sociedad influye cómo se trata a una persona. Hoy diga usted algo políticamente incorrecto, toda la sociedad se le echa encima, hermano. Toda la sociedad. Especialmente, hermanos, si usted es una persona de alto impacto social, como Jesús. ¿Usted cree que lo que Jesús dice no tiene impacto, hermano? ¿No tiene influencia? Claro que tiene influencia. Por eso hay un grupo de gente, hermanos, completamente dispuesta a erradicar el cristianismo de aquí. No la religión, porque la religión es una ayuda para ellos. Pero el cristianismo, hermanos, bíblico, hay gente que quiere erradicarlo completamente, hermanos. No solo de este país, hermanos, de todos los países del mundo. Porque el cristianismo es el único movimiento que trata, o al menos busca, hermanos, mantenerse bajo la autoridad, bajo la palabra y bajo la persona del Señor Jesucristo. Eso es lo que es el cristianismo. Somos cristianos, no católicos, no testigos de Jehová. Somos cristianos. Nuestro nombre deriva de Cristo, de ninguna otra entidad más o otra persona más. Desde los inicios, los creyentes fueron reconocidos como cristianos. Si no, vean lo que dice Hechos capítulo 11, versículo 26. Subráyelo para que cuando venga un testigo de Jehová, venga un católico, venga un mormón, venga lo que sea, ¿quiénes fueron los primeros seguidores y cómo se les llamó a ellos? Se les llamó cristianos. Eso es lo que dice la palabra de Jesús. Y por eso a la gente no le gusta escucharlo. Por supuesto que no, si están opuestos. Y de manera general, hermanos, podemos decir que hay solo dos reacciones hacia la persona, hacia la autoridad y hacia la palabra de Jesús. Una es de absoluto rechazo y la otra es de absoluta aceptación. ¿Se recuerda cuando el Señor Jesucristo termina de hablar con la mujer samaritana? Dice que casi todo el pueblo samaritano, ¿ok? Todo el pueblo samaritano, según a los récords en Juan capítulo 39, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, hablando de Jesús, por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Un sector de la población, hermanos, de la sociedad del pueblo samaritano, aceptó a Jesús como lo que la mujer samaritana dijo. ¿No será este el Mesías? ¿No será este el Salvador del mundo? Fueron y verificaron. Cuando escucharon a Jesús y lo oyeron hablar, cuando vieron su persona, hermanos, cuando vieron su autoridad, dice que reconocieron, tú eres el Salvador del mundo, tú eres el Mesías. Pero más adelante, hermanos, Jesús vuelve a ir a esa misma ciudad. Pero ahora vemos un completo rechazo hacia él, de los mismos samaritanos. Mateo 8:28 dice, cuando llegó a la otra orilla, perdón, no es en Samaria, es en la tierra de Gadarena. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. Y los que apacentaban los cerdos, dice, versículo 33, porque saca los demonios de esa persona, se van a los cerdos. Y dice, los que apacentaban a los cerdos huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas, lo que había pasado con los endemoniados, y toda la ciudad, dice, salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, todo lo contrario de los samaritanos, dice, le rogaron que se fuera de sus contornos. O sea, no te queremos aquí.
Aquí tú no eres bienvenido. Se nos acabó el negocio contigo. Ya no vamos a poder vender puerquitos. Ya no vamos a poder vender reliquias, como lo que le hicieron a Pablo, a Silas y a Timoteo, ¿verdad? Ya no vamos a poder engañar a la gente. Ya no vamos a poder sumirlos en una religión. Vete, por favor. No te queremos aquí. Esas son las únicas dos reacciones, hermanos, que la sociedad tiene de Jesús. O lo rechaza o lo acepta. No hay términos medios, hermanos. Entonces, un sector de esta sociedad aceptó a Jesús, hermanos, le recibió y le reconoció como lo que él era, el Salvador de este mundo. El otro sector vio su poder, su autoridad, sacó demonios, sanó a este hombre y aún así le dijeron, vete, no te queremos aquí. Se asombraron a ver el milagro, hermanos, el poder y la autoridad de Jesús, la palabra con la que él reprendió a los demonios y sanó a este joven. Sin embargo, lo rechazaron y lo menospreciaron. Esas son las únicas dos reacciones que va a tener una sociedad, hermanos. Y usted y yo somos parte de ella. O usted rechaza, hermanos, la autoridad, la palabra, la persona de Jesús, o usted la acepta. Total, completa, voluntaria y enfáticamente. O usted va a ser como Pedro, que cuando vengan las cosas difíciles, prefiere usted no confiar en Jesús. Prefiere usted confiar más en el gobierno, prefiere usted confiar más en los políticos, prefiere más confiar en sus recursos, prefiere confiar más en sus habilidades, en su inteligencia, en su poder, en su autoridad. Estas son las dos únicas reacciones, hermanos. Estas son las dos únicas reacciones. Ahora, la pregunta es, hermanos, la pregunta es entonces, ¿cómo la sociedad se ha aliado con la religión, hermanos, la cultura y el gobierno para oponerse a la persona, la autoridad y la palabra de Jesús? ¿Cómo? ¿Qué ha hecho la sociedad? ¿O cómo la sociedad, hermanos, ha rechazado completamente, hermanos, a Jesús? Porque esa es la realidad, hermano. Vamos hasta a los complejos de apartamentos. Usted va a un letrero. No se permite propaganda, ¿qué dicen? Religiosa. Somos católicos, no sé. ¿Qué no creen en Jesús? Pues si lo que venimos predicando es Jesús. Yo no pongo un letrero de esos para que un testigo de Jehová no me toque la puerta. ¿Por qué? Si necesito compartir la palabra con ellos. Si es que soy un verdadero seguidor de Jesús. ¿Por qué las escuelas quieren sacar la oración, hermanos, de las escuelas? El nombre de Dios, de la moneda. Las leyes, hermanos, de las cortes. Porque tienen una fuerte oposición contra Jesús. Y se alían, hermano. Se alían. Entonces, si observamos con atención, hermanos, hay 4 comportamientos que esta sociedad mostró hacia la persona y la autoridad y la palabra de Jesús. 4 comportamientos. Y podemos, hermanos, simplemente hacer todas las deducciones que podamos ver en cada una de estas y se dará cuenta que así es, hermano. La primera de ellas. ¿Cuál fue el primer comportamiento, hermanos, de esta sociedad? Y como dije, no ha cambiado mucho, ¿ok? No ha cambiado mucho, hermanos, en comparación con la nuestra. La primera, la sociedad, hermanos, fue totalmente injusta con Jesús. Mire lo que dice el versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y uno pensaría, hermanos, que una sociedad, conociendo lo que sabe de Jesús, fue un gran profeta, hermanos. Fue un gran sanador. Ayudó a mucha gente, alimentó a mucha gente. No hay nada que aún las personas más hostiles hacia Jesús que puedan decir, Jesús hizo algo malo. Pero cuando ellos tuvieron, hermanos, la oportunidad de elegir, hermanos, de la persona de Jesús a un criminal, ¿qué creen que hicieron? Mire lo que dice el versículo 21. Y respondiendo el gobernador le dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte?
Y ellos dijeron, ¿a quién? Me daría un enorme shock, hermano, un asombro, digo, porque si pudiera pasar, no por el resultado, ¿ok? Que Jesús hoy en nuestros días, hermano, se postulara para un puesto político. ¿Cuánta gente cree usted que votaría por Jesús, siendo quien Él era y diciendo las cosas que Él decía, y mostrando la autoridad que Él tenía? ¿Cuántas personas cree usted que votarían por Él? Sea honesto. Yo creo que ni usted ni yo votaríamos por Él, hermano. O sea, a veces hasta nos molesta lo que nos dice a nosotros. Pero piense, ¿y no sería injusta la gente, hermanos? Si en vez de votar por alguien justo, bueno, santo, perfecto, ellos deciden elegir a Joe Biden. Bueno, o a Donald Trump, pues, porque no digas, que usted siempre... ¿No sería injusto, hermano? Eso es lo que hacía esta sociedad. Ahora, Pilato era parte de esa sociedad, hermano. Y no le importó la inocencia de Jesús, ni tampoco a la gente. Usted sabe que Pilato sabía que Jesús era inocente. Dice en el versículo 18 que hizo esto de que darles a elegir entre Barrabás y Jesús, porque dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Pilato sabía que Jesús era inocente. El versículo 19 dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada de ver con ese justo. Su mujer le dijo, hay veces hay que escuchar a las esposas, ¿no? Cuando están de acuerdo con Jesús. Cuando no. Amén. Las esposas dicen, pastor, y de por sí ni me hace caso, ahora menos, dice. No tengas nada que ver con ese justo, porque ella ha padecido muchos años por causa de él. En Lucas, que relata la misma cosa, dice en Lucas capítulo 23, versículo 15. Lucas 23, 15 dice, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que lo acusáis, ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Qué injusto, hermano. Él sabía que Jesús era inocente y aún así le dio al pueblo a elegir. Le dio a la sociedad a elegir entre este y aquel. Y la sociedad, hermanos, fue injusta. Porque ¿qué es lo único que había hecho Jesús? ¿No sanarlos? ¿No alimentarlos? ¿No sanarle a sus hijos, a sus hijas? ¿No sacarle los demonios a tanta gente? ¿No devolverle la vista, hermanos? Hacer caminar a aquellos que no podían caminar, ver a aquellos que no podían ver, oír a aquellos que no podían oír, sanar a aquellos que estaban enfermos de enfermedades. Esa multitud, hermanos, había visto todo lo que Jesús había hecho. Ellos sabían que era un hombre inocente. Pero el versículo 16 dice algo muy revelador, hermano. Mire lo que dice el versículo 16. A ver si usted lo halla, lo revelador. Mire lo que dice el versículo 16. Y tenían entonces un preso, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Famoso. ¿A qué se refiere eso, hermano? Que era famoso. ¿Que era matón? No, que era famoso. Popular. Otra manera de decirlo, que era famoso. Que todo el mundo lo conocía, hermanos. Que todo el mundo lo conocía. Nadie podía negar quién era este hombre. Y ellos sabían quién era Barrabás. Lucas dice que Barrabás había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. O sea, sabían eso. Era muy famoso. Marcos dice que
Había uno que se llamaba Barrabás, pero preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. O sea, era revoltoso, hermanos. Era criminal, era maligno, era perverso. Juan 18:40 dice, entonces todos ellos dieron voces de nuevo diciendo, no a este sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón, dice. Era ladrón, criminal, asesino, revoltoso, mitotero, sanguinario, malvado, perverso, estafador. Mala entraña, dice mi esposa. Mala entraña. ¿Y a quién pidieron, hermanos? ¿A quién pidieron? A ese. Qué injusto, ¿verdad? Y Jesús, ¿qué me importa? Mátenlo. Y vivimos en una sociedad muy injusta, hermanos. Pero no tanto hacia nosotros, ¿ok? Porque hoy social justice para la gente. ¿Y qué de Jesús, hermano? ¿Qué es lo que ha hecho Jesús con la sociedad, con Jesús, con su persona? Dicen y hacen cosas en contra de él injustamente, hermanos. Lo llaman mentiroso, impostor, insensible, falso, hasta homosexual y adúltero. ¿Sabe que hay dos puestas en escena que aluden que Jesús tuvo una relación sexual con su apóstol amado, Juan? Hay una puesta de escena en eso. Y ha recorrido varias partes del mundo, hermanos. Y otra puesta de escena donde se dice, y además hay un movimiento que cree con todo su creer, que Jesús tuvo una relación sexual con María Magdalena. Y de ahí nacieron un grupo de personas que andan por ahí todavía, incluso hasta hoy. O sea que fue un adúltero, pues un fornicario, porque que se sabe que se hubiera casado con María Magdalena, ¿no? Injusto, hermano. Otros dicen, hermanos, que ni siquiera existió. ¿Cómo saben? La sociedad, hermanos, es injusta. Es injusta con Jesús. Y muchas veces hasta el cristianismo es injusto con Jesús, ¿no? Se olvida de Él, no le agradece, no le sirve, hermanos. No se rinde a Él. Es injusta. Jesús nos ha dado todo, hermano. Nos ha dado lo más valioso, hermanos, de este mundo. Y no son sus hijos, hermano. Ni es su esposo. Ni es su mamá, ni su papá, ni su hermano, ni su hermana. Es la salvación maravillosa en Él. Pero ¿qué hacemos a veces nosotros? Somos igual que esta sociedad a veces, hermano. No lo queremos. No queremos que interfiera con nuestros asuntos, con nuestro dinero, con nuestro tiempo, con nuestra libertad. Nos molesta su palabra, nos molesta sus exigencias, nos molesta su persona, nos molesta su autoridad, porque no tenemos libertad. Es demasiado demandante. Es demasiado exigente. Es demasiado exclusivo. Y somos injustos, porque no lo reconocemos justamente por quien Él es. Pero hay una segunda cosa, hermanos. No solo que la sociedad, hermanos, era o fue totalmente injusta con Jesús, también la sociedad fue completamente hostil con Jesús. Versículo 16. Versículo 16. Y tenían entonces un preso llamado Barrabás. Ya sabemos quién era este individuo, ¿verdad? Ya hasta nosotros ya sabemos quién era. Imagínense, ellos no sabían. Versículo 17. Aquí viene el detalle. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? ¿Y sabe qué? ¿Por qué Pilato agregaría eso a Jesús llamado el Cristo? ¿A quiénes esperaban los judíos, hermano? ¿A quién esperaban? Al Cristo, al Mesías, al ungido. Y ahí lo tenían frente, hermanos. Allí lo tenían delante de él. Y Pilato sabía, porque su esposa le dijo precisamente, Pilato sabía mucho sobre Jesús, hermanos. Él sabía que este hombre era alguien sin igual. Es más, quiso indagar más profundamente de él, dice el Evangelio según San Juan. Lo llamó y le dijo, ¿qué es la verdad? Dime, por favor.
Dice, todo aquel que oye mi palabra conoce la verdad y viene a la verdad. Más claro no se lo pudo decir Jesús. Aquí estoy. Y Pilato sabía, hermanos, quién era Jesús. Y por eso les dijo, como diciéndoles, ese es el que están esperando ustedes. El Cristo, el ungido, el Mesías. ¿Se lo suelto? Acuérdese, según Marcos, según Mateo y según Juan, Pilato sí quería soltar a Jesús, hermanos. En 3 ocasiones él fue al pueblo y le dijo, no encuentro nada. Es más, lo voy a castigar, está bien, pero luego lo voy a soltar. Pilato, hermanos, quería soltar a Jesús. Deseaba soltarlo, hermanos. Pero esta sociedad, hermano, era demasiado hostil como para permitirlo. Y cuando él les dijo eso, ¿cómo respondieron? ¿Cómo respondieron él? No a este, sino a Barrabás, dijo. No a este, sino a Barrabás. O sea, no queremos nada con él. No queremos nada con él. Jesús, hermanos, se sintió profundamente conmovido al ver la hostilidad con la que este pueblo lo rechazaba, lo menospreciaba. En Juan capítulo 5, versículo 43, el Señor Jesucristo ya había dado o ya había visto evidencias, hermanos, de la hostilidad con la que este pueblo, esta sociedad veía su persona. En Juan 5:43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibiréis, dice. En otras palabras, son hostiles conmigo porque vengo de parte de mi Padre, vengo a hacer lo bueno, vengo a predicarle la palabra, vengo a hacerle buenas cosas, dice, pero no me reciben. No quieren nada conmigo, son hostiles hacia mí, pero si alguien viniera en su propio nombre, dice, a este recibiréis. Muchos líderes, hermanos religiosos, pueden ser o clamar muchas cosas, pero cuando es Jesús quien dice o acusa o confronta a la sociedad, hermano, entonces la gente no le gusta. Lo juzga imparcialmente, lo juzga injustamente, lo rechaza, hermanos, injustamente. Y no quiere nada que ver con él. Esta sociedad, hermanos, nunca ha sido parcial con Jesús. Denigran su persona. Él tenía la misma oportunidad que Barrabás, hermanos, de ser liberado. Ya no porque siquiera la gente reconociera quién era Jesús. ¿Ok? Póngase a pensar, hermano. Asumamos que la gente no sabía quién era Barrabás. Perdón, que no sabían quién era Jesús. Que no sabían que él era el rey, el Mesías, el ungido, no tenían toda la revelación de Dios como la tenemos hoy. Asumamos que ellos no sabían, pero sí sabían quién era Barrabás. ¿Sí o no? Sí sabían, era un famoso ladrón, extorsionador, malvado, asesino, revoltoso. Sí sabían. Por lo menos cuando Pilato se los presentó, aunque ellos no supieran quién era Jesús realmente como persona divina, era obvio, hermanos, que dijera, bueno, suéltanos a ese, porque ya sabemos que este es un malvado de primera. Ya sabemos que es un asesino. Suéltanos a este por lo menos sabemos que no ha matado a nadie, no ha robado a nadie, no ha estafado a nadie, no es un revoltoso, ha hecho milagros, ha sanado a los enfermos. Suéltanos a este. Pero mire qué hostilidad tenían hacia Jesús, hermanos, en el versículo 39 de Juan 18. Juan 18, 39 nos dice la clase de hostilidad, hermanos, lo que realmente esta gente tenía en su corazón. Mire lo que dice. Juan 18, versículo 39. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Otra vez Pilato, hermanos, tratando de hacerles ver, hey, este es el que están esperando, este es su rey. ¿Al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este,
sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. La sociedad siempre ha sido hostil hacia Jesús, hermanos. Nunca ha aceptado quién realmente es. No le importa que Jesús solo haga el bien. Son hostiles en contra de la persona de Jesús, hermano. En el versículo 22 de allí de Mateo 27 dice, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Fíjese la hostilidad, hermanos. Fíjese el rencor, fíjese el odio. Puedo ver hasta odio en sus palabras, hermanos, de esta gente, de esta sociedad, porque dice, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, ¿qué dice? Mátalo. Que es otra manera de decir, crucifícalo. Sea crucificado, dice. Mátalo. Dale muerte. Así de hostil, hermanos. Y ahorita la gente, si pudiera matar a Jesús físicamente, créame, hermano, lo haría. Jesús no sería bien aceptado hoy, hermanos. Tal como dice su palabra, tal cual dice acerca de la homosexualidad, del adulterio, de la integridad, de la moral. ¿Usted cree que Jesús estaría vivo hoy, hermanos? No way. Definitivamente que no. Esta sociedad es hostil hacia el cristianismo, hermanos. ¿Cuánto más si su líder viviera ahorita? Si su líder vivió, hermanos, y lo mataron. Esta sociedad es hostil, hermano. No solamente fue injusta, fue hostil. Una tercera cosa que vemos, hermanos, o un tercer comportamiento de esta sociedad, versículo 20 dice que era una sociedad fácilmente, hermanos, influenciada, manipulada. Versículo 20 dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Fíjese bien. Se dejaron influenciar tan fácilmente, hermanos. Y dice el versículo 22, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron, sea crucificado. Pura influencia, hermanos. Recuerde. ¿Sabían quién era Barrabás? Ellos sí sabían también quién era Jesús. Al menos sabían todo lo que él había hecho. Porque esta es la multitud que lo seguía para todas partes. Había visto sus milagros. Sin embargo, se dejaron manipular tan fácilmente, hermanos. Y hoy, hermanos, nuestra sociedad se deja manipular tan fácilmente. Por los políticos, por los famosos, por los ricos, por los mentirosos. Por las modas, por las corrientes, hermano. Somos gente, hermanos, altamente influenciable. Por eso sus hijos se visten como se visten, hermano. Compran lo que compran, hablan como hablan. Por eso nosotros actuamos y nos comportamos, porque vivimos en una sociedad donde somos fácilmente influidos. Basta que una sola persona haga algo y si nos resulta cómodo, si nos resulta fácil, si nos resulta satisfactorio. Por eso dice, cuando le dijo el gobernador, les puedo soltar a quien ustedes quieran. ¿Qué dijeron ellos? Dice que los líderes religiosos fueron rápidos y le dijeron, pidan a Barrabás. ¿Y qué hicieron ellos? Pidieron a Barrabás. Fácilmente influenciado. Y eso es una terrible consecuencia de la religión, hermano, y la cultura. Es que fácilmente pueden manipular a esta sociedad. Las sociedades del pasado, hermanos, como la de ahora, son manipuladas fácilmente en contra de Jesús. Manipulan su percepción de ellos. Marcos 15:11 dice, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Incitaron a la multitud, o sea, los influenciaron fácilmente, hermanos. Y hoy vivimos en una sociedad fácilmente influenciada, que se deja influenciar por cualquier cosa. Mire, ¿se acuerda que hace poco un actor entró a una tienda de Costco sin una máscara y se rebeló y dijo, no, la CDC y el gobierno federal han dicho que yo puedo andar sin máscara ahora, si estoy vacunado? No, hombre, hubiera visto la reacción de toda la gente, lo querían linchar, hermano. Tuvo que pedir disculpas.
tuvo que pedir disculpas. Pero eso sí, hay un aborto, ¿quién pide disculpas? La sociedad se enoja, ¿no? No. ¿Sabe por qué? Porque ya está demasiado influenciada. Influenciada de muchas maneras, ¿no? No solo esta. Políticamente, económicamente, filosóficamente, ideológicamente, religiosamente, culturalmente. Es tan fácil, hermanos, que nos influencien. Y lamentablemente, no es Jesús el que nos está influenciando, ¿no? Porque si fuera eso, hermanos, usted y yo no viviríamos como vivimos ahora, ni nos comportaríamos como nos comportamos. Pero como no es Jesús, nos influye más la economía, nos influye más el gobierno, nos influye más, creemos más en la ciencia, ¿no? Nos influye más la ciencia, nos influye más YouTube, es Facebook. Todo es una influencia, hermano. La manipulación de esta sociedad, hermanos, ha llevado a todos los otros sistemas a tener una fuerte oposición a la persona, a la autoridad y a la palabra de Jesús. En Lucas capítulo 23, cuando iniciaba el juicio de Jesús, dice Lucas en el versículo 1 y 2, Lucas 23, levantándose entonces toda la muchedumbre, o sea, toda la sociedad de allí, toda la gente, toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Ya estaban influenciados, hermano. Antes de que Jesús empezara su juicio, ya estaban influenciados. Dice, y ellos fueron los que llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Mentirosos. Pero estaban influenciados, hermanos, por los líderes religiosos. Estaban influenciados, hermanos, por la demás gente. Estaban influenciados, hermanos, por su fuerte oposición a Jesús. Un ejemplo de la influencia, hermanos, usted la pudo ver en estas elecciones que pasaron. La gente se deja influenciar tranquilamente. No importa si lo que Jesús clame o sea hacer, hermanos, la sociedad cae bajo la influencia de otros por miedo, por incredulidad o por hostilidad. Los judíos decían, no declaren que Jesús es el Cristo, y la gente lo hacía. Cuando fueron al juicio, pagaron, hermanos, a la gente para que dijera que Jesús había dicho ciertas cosas. Que aunque algunas de ellas eran verdad, no en el contexto que ellos querían usar esas palabras. Porque siempre querían acusarlo. Siempre. ¿Por qué? Porque estaban siendo manipulados. Hermano, por eso es tan importante que usted conozca las Escrituras. Yo tengo las reacciones que tengo hacia el gobierno, hermanos, hacia la cultura, hacia la sociedad, hacia las ciertas restricciones y todo eso, porque trato de filtrar todo de acuerdo a la palabra de Dios, hermano. Y yo sé que la gente se va a enojar. Yo sé que a veces uno se va a poner sulfuroso y no le va a gustar a la gente cuando nosotros le decimos no. ¿Creemos también que Jesús nos puede cuidar, proteger y sanar? ¿Por qué no, hermanos? No estoy diciendo que usted sea irresponsable. Quiero decir que usted ejerza su fe realmente en Jesús. Me decía una persona, ¿y qué? ¿Nos tiene miedo de morirse otra vez por el contagio? Le dije, no, miedo no tengo, miedo de morirme. Me puedo morir, sí, pero no tengo miedo. ¿Y por qué? Porque creo, hermanos, que si Dios no permitió mi muerte todavía, tal vez todavía no la quiere permitir. Así de sencillo. Porque al final es Él quien decide, ¿no? Amén. Y porque al final Jesús dice, no temáis aquello que puede matar el cuerpo. Témele más bien aquel que puede echar el cuerpo y el alma en el infierno. A ese le deberías de temer. Por último, el último comportamiento que esta sociedad mostró hacia Jesús, hermanos, es que la sociedad fue terriblemente inconsciente de su rechazo hacia Jesús. Y esto no hay que desmainarlo tanto. Miren lo que ellos dijeron. Fíjese bien lo que ellos dijeron. Versículo 23 dice, y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho, hablando de Jesús,
Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. O sea, Pilato le estaba diciendo, hey, este es inocente, ¿qué mal ha hecho? Lo quiero soltar, es inocente. Ya se ha probado, no hemos podido encontrar nada malo en él, lo voy a soltar. Y le dijo Pilato, ok, si ustedes lo quieren matar, si ustedes lo quieren llevar, ¿ellos qué dijeron? Miren lo que dice el versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No nos importa las consecuencias que vengan de esto sobre nuestros hijos. Inconscientes, hermano. Oh, hermanos, imagínense que su hijo se vaya al infierno todo porque usted siguió la influencia de la sociedad. Imagínense, hermano. El temor más grande que yo tengo en esta vida, hermano, escuche bien, el temor más grande que yo tengo en esta vida, y se lo digo sinceramente, y usted puede preguntarle, casi diario yo le pregunto, hijo, you need to put your faith in Jesus, truly, genuinely, fielmente, genuinamente, porque si no te vas a ir al infierno. Pastor, lo va a traumar. Prefiero traumado, pero en el cielo. Como dice el Señor Jesús, más te vale entrar sin un brazo, sin un ojo, sin un pie en el cielo, que teniendo los dos ojos, los dos pies, las manos, ser echado al infierno. ¿A usted no le preocupa, hermanos, que sus hijos se vayan al infierno? Y sabe que esta sociedad nos dice que es más importante su educación, es más importante sus logros, es más importante esto. No, hermano, para mí es más importante que él tenga una relación con Cristo Jesús. Pero ¿cree que una sociedad está promoviendo que nuestros hijos tengan una relación con Cristo si están queriendo quitarlo de su mente, de su corazón, a toda costa? Y esta sociedad, hermanos, fue terriblemente inconsciente hacia su rechazo hacia Jesús. No se estaban dando cuenta, hermanos, que estaban condenando generaciones enteras, hermanos. Dios ya lo había dicho. Si tú me rechazas, va a traer maldición sobre tu primera, segunda y hasta tu tercera generación. Después de esa tercera generación, si Dios por su gracia, hermanos, permite que tu tercera generación conozca del Señor, si no, va a seguir otras 3 generaciones y otras 3 generaciones, hermano. Hasta que todas tus generaciones terminen en el infierno. Hermanos, nuestra sociedad nos está diciendo que es más importante la familia. No, hermanos, es importante, pero no es más importante. Es más importante Cristo. Es más importante que Cristo gobierne, que Cristo dirija, que Cristo guíe, hermanos, que Cristo establezca los valores, los principios de nuestra vida. Eso es más importante. Él tiene la supremacía, hermanos. Yo sé que esto no suena, hermanos, lo que la sociedad quiere oír o lo que nosotros queremos oír. ¿Cuántos padres, hermanos, prefieren? Miren, antes venía una hermana aquí, hermano. Le pregunté, ¿por qué usted no viene aquí a la iglesia? Es que mi hijo está jugando fútbol todos los domingos. Jugando todos los... O sea, ¿me está diciendo que es más importante un juego de fútbol que el alma de su hijo en el infierno? Hermanos, qué inconsciente, qué terriblemente inconsciente. Y eso es lo que esta sociedad estaba diciendo. Su sangre, dice, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No nos importa si se van al infierno. No nos importa lo que les pase. Ahora queremos a este muerto y no lo queremos con nosotros. ¿Y sabe qué? 70 años después, Jesús hizo exactamente eso. Trajo juicio sobre esa generación, hermanos, y sobre todas las demás generaciones. Porque que los judíos no tienen paz, hermano. Y cada rato les van a matar a sus hijos y a sus hijas, hermano, con esos bombardeos. Cada rato va a suceder eso. Porque el Señor les dijo, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y no sé qué, a los que son enviados, dice. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Y aquí vienen días, dice, donde tus ciudades serán derribadas y a tus hijos llevarán como esclavos. O sea, hermanos, esta generación sufrió las consecuencias y todavía no ha cambiado.
sigue siendo, el pueblo judío sigue siendo tan hostil, hermano, tan injusto, tan terriblemente influenciado por todas las organizaciones de este mundo, que siguen teniendo un rechazo enfático hacia la persona de Jesús, hermano. Y hermanos, el cristianismo no va por buen camino, hermanos. El cristianismo no va por buen camino. Ojalá que usted y yo tengamos cuidado, hermanos, con todo lo que dice la sociedad, con todo lo que influye en la sociedad, especialmente a nuestros hijos. Hermano, les suplico, pregúntele a sus hijos constantemente, hermanos, pregúntele, ¿es tu fe en Jesucristo real? ¿Sientes algo por Jesús? ¿Te mueve cuando tú estás haciendo las cosas que haces? Porque si no, el infierno te espera, el juicio te espera. Y hermano, para mí nada va a ser más terrible, hermanos, que ver a mi hijo separado de mí, hermanos, por toda la eternidad. Desde que Isaac ha tenido 3 o 4 años, hermanos, en su cama le he dicho, lo más que yo quiero es que tú estés con Daddy en el cielo. No me importa si eres buen estudiante o mal estudiante, si logras hacer una carrera o no una carrera. Eso es secundario, hermanos. Porque esto es temporal, hermano. El cielo y el infierno son eternos. Amén. Tenga cuidado con lo que la sociedad le está orillando a hacer, hermano. Lo está llevando a hacer. Porque no lo está llevando más cerca de Cristo. Eso sí se lo puedo asegurar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por recordarnos la hostilidad, la injusticia, Señor, la terrible inconsecuencia, Señor, de esta sociedad, Señor, y que muchas veces nos arrastra, Padre, hacia la persona de Jesús, Señor, a ser injustos también, a ser desagradecidos. Ayúdanos, Padre, a no olvidar, Padre, que tenemos una responsabilidad, Señor, una exigencia, Señor, de proporciones eternas, de ponerte a ti, Señor Jesús, por sobre todas las cosas, que tú seas lo primero, Señor, y lo último, lo de hoy y lo de antes y lo de siempre, Señor, que tú seas, Padre, quien gobierne nuestras vidas, que seas solo Cristo y solamente Cristo. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos listos para ir a nuestro tiempo de break. Le tomamos un poquito más de tiempo, así que adelante, hermanos. Vamos a nuestro break.